Vamos a comenzar con la presentación del contenido de la unidad número 7 que corresponde a los estados financieros. Si bien en la unidad 5 hemos visto registros contables, en la unidad 6 hemos visto los asientos de ajustes y regularizaciones, en esta unidad nos toca ver todo lo referente a los estados financieros, los más importantes, y también los asientos de cierre, asientos preparatorios y asientos de cierre definitivos. Y ahí se concluye el ciclo contable. Es un ciclo que lo vemos nosotros de manera general a grandes rasgos. Ya en contabilidad 2 ustedes ya van a ver ajustes y regularizaciones ya por cuentas, sumamente más minucioso. Por decir, van a ver en caja, van a ser arqueos de caja, van a ser arqueos de caja chicas, sobrantes, faltantes. En bancos van a ser conciliaciones bancarias. De ahí van a hacer reajustes de activos fijos por bajas, por ventas. Van a ver toda la normativa que con ello viene. Y así van a ir desglosando cuenta por cuenta cada uno de ellos. Entonces quiero mostrarles el contenido y lo que nos va a permitir desarrollar durante toda esta semana y parte de la próxima semana. Les voy a compartir pantalla. ¿Dónde está mi trabajo en clase? Ok. Ustedes ven en su lado derecho, no sé si ustedes lo pueden ver, tienen unas ventanitas donde me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes porque no quieren que yo los vea. Verían una polerita, ¿no? Para que se vean bonitos y presentables, ¿no? Para la cámara. Lo voy a minimizar por cuestiones de espacio. ¿Ya? En la parte de trabajos, ustedes pueden ver novedades, trabajos y calificaciones, si no me equivoco. ¿Ya? En la parte de trabajo, en novedades, aquí sale todo lo que yo publico. Y eso ustedes lo pueden ver. En trabajo, ustedes pueden ver todas las unidades con su contenido. En la parte inicial, he puesto la presentación del trabajo práctico final, primera parte. Aquí, ustedes deben presentar. Dice, deben presentar los grupos la primera parte del trabajo práctico final como se mostró en el ejemplo anterior y se los he vuelto a subir. Si bien el trabajo es grupal, la presentación de la primera parte es individual. Quiere decir que cada uno de ustedes tiene que presentar su trabajo. Es decir, los del grupo 1 tienen un trabajo y los 4 deben presentar el mismo trabajo. ¿Qué conlleva la primera parte? Licenciada, ¿Sí? disculpe que la corte. Yo le mandé el Word de mi trabajo final, pero no Sí. me contestó nunca. Sí, no he tenido tiempo de revisarlo. Sé que me lo ha enviado, no he tenido tiempo de revisarlo, eso no se preocupe. Yo sé, Juan Carlos, que usted me lo manda. Ya, lo único que estoy explicando, la forma en que tienen que hacer la presentación. ¿Ya? Tienen la carátula. Aquí en vez de Universidad Domingo Sabio, bueno, le van a poner el logo de Infocal. Aquí la institución Infocal o el logo directamente. Le pone aquí el trabajo práctico final de la empresa tanto, porque ustedes tienen que colocar el nombre de la empresa, docente, integrantes, la gestión a la que corresponde, tienen que hacer la gestión 2019 porque la 2020 no hemos concluido. Y aquí abajo solamente le van a colocar el mes de la presentación, abril, o aquí en gestión le ponen gestión 2019, aquí Santa Cruz, abril del 2020. Tienen que tener el índice con los antecedentes, actividad, periodo de práctica, NIT, socios, software contable, actividades realizadas en la empresa y ajustes. En los antecedentes ustedes tienen que describir que la empresa se llama tanto, fue creada, se constituyó, Ustedes van a ir acomodándolo bonito. Si quieren le ponen el número de la constitución que corresponde, que las ganancias serán distribuidas tal y como dice la Constitución, con una reserva legal. Esta reserva legal, no se olviden que es cuando es una sociedad legalmente constituida. Tiene la matrícula de comercio con su número de registro, tiene la actividad de la empresa, es a qué se dedica la empresa. El periodo de la práctica
Esto se realizó, dice aquí, este trabajo es del 3 de enero al 31 de diciembre del 2016. Ustedes le pueden colocar aquí que esta práctica se realizó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. El NIT es el registro de servicios de impuestos nacionales. Ustedes colocan la numeración del NIT, eso es, todo esto ustedes lo pueden ir cambiando. Esto es como un formato. Los socios pueden ser ustedes mismos los socios o pueden ser terceras personas y ustedes simplemente son parte del personal. El software de la empresa, Excel. Pueden trabajar en Excel, tienen todas las plantillas para trabajar en Excel. Actividades realizadas por la empresa. Entonces ustedes tienen aquí el primer asiento, es para su balance inicial. Aquí, si quieren, pueden obviar, pueden ponerle simplemente dinero y capital, para que no entre en tanto detalle, que es con lo que va a iniciar la empresa. Pueden hacerlo todo en boliviano, pueden obviar los dólares, eso queda a criterio de ustedes. Y de ahí empiezan a registrar todos los asientos que ustedes necesitan, así como yo se los he pedido. Solamente son los enunciados de los asientos. Y los ajustes, pide hacer ajuste al patrimonio, depreciar los activos fijos. Hice una venta de mercadería al crédito por 10.000, se registró erróneamente por 7.000. Esto lo pueden ustedes cambiar. Si tienen gasto de organización, hay que hacer la amortización. Aquí dice en 4 años, que es permitido. Y regularizar los ingresos y gastos diferidos del periodo, si es que tienen dentro de todo esto, ya que tienen que tener. Yo en su trabajo práctico creo que les he pedido 15 y 15, ¿no? Aquí hay 16 y 16, pero es para que ustedes se den una idea. Todo eso es lo que me tienen que presentar. No tienen que presentarme el desarrollo, tienen que presentarme el enunciado de su trabajo, ¿ya? Eso en cuanto a la presentación del trabajo práctico final, que tienen plazo, no es que van a presentar ese día, tienen hasta el 8 de abril para presentar eso, ¿ya? Hasta esa fecha. La próxima semana voy a ver la fecha de su segundo parcial por si acaso, ¿ya? Y vamos a ver ahorita la unidad número 7. La unidad número 7, que son los estados financieros, tienen la presentación en PowerPoint de los estados financieros. Tienen un libro sobre los asientos de cierre, que es la unidad número 9 de un libro. Tiene toda la unidad, son 24 páginas, tienen ejemplos, tienen dónde debe ir cada cuenta, la cuenta de orden, la cuenta transitoria que nosotros ocupamos para el asiento preparatorio. Tienen su material didáctico, es una sola plantilla. Aquí tienen ustedes balance general y el estado de resultado, son formatos, los pueden ocupar. Aquí tienen un tutorial, diga. Aquí tienen un tutorial que es una presentación de los estados financieros según el SIAT. Este es el marco normativo impositivo de Bolivia del 2018, que fue el último cambio que se ha hecho a la presentación de los estados financieros, y es bueno que ustedes lo sepan. Ya dura el video 25 minutos. Sobre este video ustedes tienen ya una primera tarea. Tienen que contestar estas dos preguntas, se las voy a mostrar. Dice, según la norma, ¿cuáles son los principales estados financieros que deben presentar las empresas naturales y jurídicas al SIN? También dice, según el marco normativo, ¿cuáles son los elementos principales que se deben presentar para acompañar los estados financieros de las empresas naturales y jurídicas? Solamente le estoy pidiendo de esas empresas. Entonces, aquí solamente ustedes van a contestar y van a nombrar, nada más. ¿Ya? No me van a hacer un testamento, simplemente quiero que lo nombren. Luego, tienen ya un ejercicio, tienen el ejercicio práctico. Si no lo pueden ver aquí,
no lo pueden abrir. Está en el texto guía en la página 60, es el ejercicio 2 del portafolios. Que eso es un ejercicio que ustedes tienen hasta el 4 de abril para presentarlo. Ya está hecho el balance de sumas y saldos. Simplemente ustedes tienen que hacer desde los ajustes hasta los asientos de cierre. Que eso es lo que vamos a empezar a practicar. Y por último, ya tienen su portafolio 7, que estos tienen hasta el 8 de abril también para presentar. Aquí está todo el portafolio. Este es el ejercicio número 1 del portafolio. Queda un ejercicio y queda el ejercicio 3 del portafolio, que eso los vamos a hacer en clase. Ya los vamos a trabajar en clase. A esto de los estados financieros, ustedes ya tienen aquí todo lo necesario para trabajar. Pueden ir haciendo los ejercicios, porque pueden hacerlo hasta la hoja de trabajo. Eso ya no deberían tener dificultades, y si las tienen en el camino se van a ir subsanando, porque eso es repetir y repetir las mismas fórmulas sobre las mismas cuentas y demás. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a lo que tienen en el aula virtual. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Y tienen alguna consulta antes de que empiece con el tema, por favor? ¿Alguna pregunta? Licenciada, yo le quería hacer un comentario nomás. Lo que le envié del trabajo final es para que usted lo vea y corrija mis errores, por si acaso no es la presentación. Sí, ¿ya? sí, Juan Carlos, de eso no tengo duda. Yo sé que usted me lo ha enviado para que yo le dé una revisada, y si hay algo que se tenga que corregir, se corrija. Yo lo sé que no es la presentación, por eso he dejado una semana más. Termina el plazo de presentación de la primera parte y viene la presentación de la segunda parte. ¿Qué incluye eso? Incluye el balance inicial, libro diario, libro mayor, el balance de sumas y saldos, los cálculos y la hoja de trabajo. O sea, los asientos de ajuste y la hoja de trabajo. Hasta ahí es la segunda parte. Y la tercera parte ya es la presentación final con defensa. Y tienen todo el mes de abril para trabajar en él. ¿Por qué lo he dividido la presentación en dos partes? La primera, porque ustedes tienen que tener ya su estructura hecha en base a qué van a trabajar. La segunda parte la podemos dividir en dos, porque igual necesito que tengan la parte de inventario y planillas de sueldo. Entonces, eso lo vamos a trabajar en el camino, porque quedarían esos dos temas pendientes más el buró de la contabilidad, y eso se tiene que ir trabajando mientras vamos avanzando. Ya no pueden hacerlo todo de un saque, porque hay cosas que todavía faltan. Entonces, la presentación de la parte 2 va a ser una semana o semana y media antes de la presentación final, porque ya la presentación final, ¿qué les va a faltar? Les va a faltar solamente hacer los estados financieros y los asientos de cierre preparatorios. Lo demás ya lo deberían tener hecho una semana antes, cosa de que las cosas que tengan que corregir van a tener una semana para subsanarlas y presentar un trabajo bien hecho. ¿Se entiende esto? Dicen, aquí en esta unidad 7 de los estados financieros, vamos a volver a pasar, va a estar entre medio lo que hicimos anteriormente en el tema 6. O sea, prácticamente yo no estuve en ni una de las clases. He mirado los tutoriales, pero como que no cuadra muy bien Igual mi cabeza con esos temas. Tenemos dos ejercicios en esta unidad para que las trabajemos conmigo. ¿Por qué digo trabajemos? Porque no es que yo solamente lo voy a hacer aquí, sino que ustedes tienen que ir haciéndolo en su cuaderno conforme yo voy avanzando. Lo que nosotros hacemos en los ejercicios de la videoconferencia, ustedes tienen que pasarlo a su cuaderno, porque si no, para eso yo grabo los ejercicios y se los subo. Ustedes tienen que tener todos los ejercicios hechos en su cuaderno, porque eso les va a ayudar a practicar. Porque si ustedes no practican, no van a poder asimilar bien el proceso contable.
¿ya? Igual tenemos un ejercicio que vamos a hacer desde el libro, desde el balance inicial, libro diario, hasta los asientos de cierre. Vamos a hacer un ejercicio completo. Asimismo, también vamos a hacer otro ejercicio que es desde el balance de sumas y saldos hasta los asientos de cierre. Entonces, todo aquí se repite, porque lo que avanzamos en contabilidad 1 prácticamente es todo el proceso contable, sumándole el inventario, que es el sistema y métodos, y también las planillas de sueldos, las planillas tributarias y las de cargas sociales. Entonces, eso también se va a incluir, ¿ya? Por eso es que el trabajo final es importante, porque ahí también ustedes van a volver a repetir todo el proceso. Todos los ejercicios es repetitivo, repetimos todo el mismo proceso con las mismas fórmulas y así nos vamos memorizando qué cuentas nosotros debemos ajustar, porque eso lo avanzamos en el tema de ajuste, que era una de sus preguntas de usted ayer, Juan Carlos. Me dice, ¿cómo usted sabe las cuentas que se tienen que ajustar? Porque está... Sí, eso pregunté. Porque está en la presentación del tema 6, en la presentación del tema 6, en la primera hoja de presentación, ahí le dice todas las cuentas que se tienen que ajustar. Está activo fijo, están las cuentas patrimoniales, están las cuentas diferidas, están las cuentas acumuladas, están las cuentas incobrables, están los gastos de organización, y está el tema de inventarios. Yo le dije, pero que ese no lo íbamos a ver, que lo íbamos a ver cuando nos toque el sistema de inventario, que íbamos a ver las variaciones. Entonces, por eso es que se sabe qué cuentas nosotros tenemos que ajustar. Si nosotros leemos la parte teórica, vamos a poder aplicar bien la parte práctica. ¿Se entiende? Entonces vamos a iniciar la presentación. Es corta, puede que este tema es corto, no es amplio, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla, vamos a ir a la presentación. Los estados financieros. Al término de una sesión, el estudiante va a tener que definir los principales estados financieros, la numeración quiere decir el código, y tiene que reconocer la importancia en la toma de decisiones. Para eso nosotros hacemos estado financiero, porque en base a ellos las empresas o los dueños de las empresas pueden tomar las decisiones correspondientes en el tiempo oportuno. Los estados financieros nos reflejan el balance general, nos va a reflejar la situación económico-patrimonial real de la empresa. Por eso se llaman cuentas reales, porque nos muestran la realidad de cómo se encuentra nuestra empresa, cómo están sus posesiones, sus riquezas, que son los activos, cómo están sus deudas, que son los pasivos, y cómo están las cuentas con los accionistas o con el dueño de la empresa, que viene a ser la parte patrimonial. El objetivo de los estados financieros es que nos va a suministrar información coherente y eficaz sobre la situación financiera de la empresa, sobre los resultados de las operaciones, es decir, si la empresa ha tenido utilidad o ha tenido una pérdida, y sus movimientos patrimoniales, los cambios en el patrimonio neto y los cambios en la situación de flujo de efectivo de un negocio. En sí, esos son los 4 estados financieros importantes según la normativa legal vigente de impuestos nacionales. Tenemos el balance general, el estado de resultados, los cambios de la situación patrimonial y los cambios del flujo de efectivo de la empresa. Las características de dichos estados financieros son 4. Tienen que ser comprensibles, es decir, nosotros como contadores podemos entender lo que hemos hecho, pero muchas veces los accionistas o los dueños de la empresa no llegan a comprender la parte técnica contable. Y esto, la escritura y la redacción del informe de los estados financieros debe ser lo más comprensible posible. Debe ser relevante, o sea, que las situaciones que nosotros consideremos importantes debemos ser relevantes en eso. Deben ser fiables y comparables. Fiables quiere decir que la información tiene que ser fidedigna y veraz.
y si podemos hacer comparaciones de la empresa con los estados financieros de anteriores años, entonces debemos compararlos con ellos para ver cómo está evolucionando la empresa. Los estados financieros son los documentos que muestran un diagnóstico de la situación de una empresa en un periodo determinado y constituyen una herramienta indispensable para la toma de decisiones, a fin de mejorar la posición económico y financiera de la empresa. Nosotros podemos presentar estados financieros preliminares, que pueden ser por 1 mes, 2 meses, 3 meses, por 6 meses, pero se llaman preliminares y constituyen un periodo de tiempo. Ahora, los estados financieros por una gestión, es decir, por 1 año, ya no se llaman preliminares, sino que son estados financieros de una gestión, y eso constituye a un año impositivo que nosotros presentamos para que la empresa pueda mejorar o cambiar ciertas políticas que no le están favoreciendo, o sea, tomar buenas decisiones. Los estados financieros que más se utilizan frecuentemente son el balance general, o también llamado el estado de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas, que también se llama estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio patrimonial, o también se llama estado de situación de cambio patrimonial de la empresa. Esos son los 4 estados financieros más importantes, o con los que se trabaja comúnmente con las empresas naturales y jurídicas de Bolivia. El balance general o situación financiera es el conjunto de registros que hacen para establecer el estado patrimonial de una empresa en un periodo determinado. Generalmente se hace por 1 año, así como conocer el resultado económico obtenido en dicho periodo. Presenta la situación financiera de una compañía y muestra la relación de recursos activos, así como la fuente de financiamiento, que viene a ser el pasivo y el patrimonio. El balance general, así como hemos visto nosotros el balance inicial, el balance general debe cumplir con la ecuación contable, es decir, que todos sus activos tienen que ser igual a la sumatoria del pasivo y el patrimonio. Y aquí tenemos la ecuación contable. El activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. El pasivo es financiamiento con tercero, el patrimonio es financiamiento propio porque es el dueño de la empresa o los accionistas de la empresa, y el activo, que es donde se realiza la inversión. El balance general comúnmente se constituye tenemos activo, viene a dividirse en activo corriente y no corriente, y nos va a dar un total de activo. El pasivo, tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. También tenemos el patrimonio, y la sumatoria del pasivo y patrimonio nos va a dar un total igual al activo. El balance general, entre el activo corriente podemos tener cajas, cuentas por cobrar, mercadería o inventario. En el activo no corriente están los que es inmuebles, maquinarias, equipos, también están los activos intangibles y las cuentas por cobrar a largo plazo. Aquí también entran los activos diferidos. En el pasivo corriente tenemos las remuneraciones, quiere decir que son los pagos, ya sea a terceros. Tenemos los impuestos, tenemos cuentas por pagar comerciales, que estos comúnmente son los proveedores. En el pasivo no corriente son todas las cuentas a largo plazo, están las hipotecas, préstamos y otras deudas entre medio. Y el patrimonio, donde nosotros tenemos capital y los resultados acumulados. Y este es un ejemplo de un balance general de la comercializadora británica SRL. Aquí este ejemplo es comparativo. Tenemos el del 2015 y tenemos el del 2016 y podemos comparar ambos. En el 2015 en caja y banco había 25.000, el 2016 igual quedó con 25.000. Las cuentas por cobrar disminuyeron, quiere decir que nuestros clientes nos han estado pagando. Las existencias, que viene a ser inventario, han aumentado. Los gastos pagados por anticipado también aumentaron a comparación del anterior año. Y nos da un total
Perdón, se fue. Ay, esto no se ve. Nos va a dar un total de 212.600 entre todo el año 2016. Y en los pasivos corrientes también tenemos solamente cuentas por pagar y tributos por pagar. No tenemos otras cuentas, tenemos una deuda a largo plazo que ha disminuido y tenemos utilidad del ejercicio. Y también tenemos resultados acumulados y capital. Así se va a ir distribuyendo. El formato que yo les he dado es muy similar a este, pero solamente por un año. Y está bien dividido. Tiene activo corriente y activo no corriente. Y el activo no corriente lo he dividido en activos fijos y activos diferidos. O pueden tener otros activos. Igual en la parte tienen pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. El estado de pérdidas y ganancias, llamado también estado de resultado, muestra todas las operaciones realizadas por la empresa en un periodo contable, llegando a tener la utilidad neta lograda en dicho periodo. Esto puede ser que genere una pérdida o genere una utilidad sobre las operaciones. Se dice utilidad neta porque ahí nosotros de todos los ingresos descontamos los costos, descontamos todo lo que son los gastos operacionales, también sumamos los ingresos no operativos y les restamos los gastos no operativos. Y eso nos va a dar una utilidad neta del periodo. Y si hemos obtenido una utilidad, quiere decir que vamos a pagar un impuesto a las utilidades de empresa que viene a ser el 25% de la utilidad neta de la gestión. Y si es una sociedad, nos va a permitir reconocer la reserva legal. En el estado de resultados nosotros nos encontramos con las cuentas nominales, es decir, los ingresos que representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o un producto y los ingresos que aumentan el capital del negocio, es decir, ingresos operativos y los ingresos no operativos. Los gastos comprenden los activos que se han usado, consumido, gastado en el negocio con el fin de obtener ingresos, que esto viene a ser las depreciaciones, y los gastos que disminuyen la participación del dueño en el negocio. Es decir, que por un lado tenemos los gastos operativos y por otro lado tenemos los gastos no operativos. Las partidas ordinarias de ingresos y gastos se caracterizan principalmente por el giro normal de operaciones del negocio y se representan recurrentemente a lo largo de la vida del negocio. Es decir, los ingresos obtenidos por las ventas de productos o por la prestación de un servicio, eso gira alrededor del negocio. Es decir, que las ventas son el producto de la actividad económica de la empresa. Y las partidas ordinarias de los otros ingresos y gastos, que estos vienen a ser de giros normales que no presentan con frecuencia la empresa. Quiere decir que no viene directamente de la actividad económica de la empresa, sino más bien estos son esporádicos. Quiere decir que no aparecen recurrentemente, sino aparecen esporádicamente, de vez en cuando, en pocas palabras para que ustedes lo puedan entender. Podemos tener ingresos por intereses, ingresos por arrendamientos, por dividendos. Por eso le decía, en la parte de intereses pueden ser intereses percibidos, arrendamientos son los alquileres percibidos. En el ejercicio que ustedes tienen para presentar hoy día tienen comisiones, ahí son comisiones percibidas, son otros ingresos. Y también por las bajas del valor de inversiones temporales. Aquí también entra los ingresos si tenemos por el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Si tiene saldo acreedor, viene a ser un ingreso. También la diferencia de cambio, entre otras cuentas. Las partidas ordinarias que no cumplen con ninguna de las dos características anteriores, ya que no son ni normales ni frecuentes, son pérdidas sufridas por la presencia de fenómenos naturales. Y las pérdidas ¿ya? Quiere decir que son pérdidas sufridas ya sea por fenómenos naturales, por efectos de prohibición legal o
también son ganancias por las ventas de activos fijos. Quiere decir que son partidas extraordinarias, que muy rara vez se da, ya, porque no son normales ni tampoco son frecuentes. Es muy rara la vez que una empresa vende un activo fijo, o que haya un terremoto y que nuestro almacén de inventario haya sufrido daños extremos y no se haya podido recuperar las existencias. Entonces son fenómenos naturales que nosotros podemos dar de baja al inventario, y para nosotros eso viene a ser un gasto. Entonces tenemos que los ingresos menos los gastos nos va a dar igual al resultado, ya sea ganancia o pérdida. Cuando la empresa tiene una pérdida, no se paga impuesto a las utilidades ni tampoco reserva legal ni nada. Queda en pérdida con números rojos para el balance general. La estructura del estado de pérdidas y ganancias van a ser las ventas netas menos los costos de venta. Esto nos va a dar lugar a una utilidad bruta o margen bruto. Luego descontamos todos los gastos administrativos y de ventas que ha tenido la empresa y nos va a dar una utilidad antes de intereses e impuestos. Estos intereses o impuestos se llama la utilidad neta. A esto nosotros, utilidad bruta, perdón. A esto nosotros le vamos a descontar todos los gastos, los otros gastos o los gastos no operativos, y le vamos a sumar los ingresos no operativos y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Si es utilidad, se va a llamar utilidad antes de impuestos, pero si es una pérdida, directamente es una pérdida neta, ¿ya? Cuando tenemos el impuesto, sacamos el impuesto y nos va a dar la utilidad neta, en caso de ganancia. Si no, directamente aquí queda como pérdida neta y omitimos estos dos pasos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos las ventas menos costo de venta, restamos estos dos, nos va a dar la utilidad bruta. A esto tenemos los gastos operativos y nos va a dar la utilidad operativa. A esto nosotros tenemos los otros ingresos y egresos. Aquí está de forma general, ¿ya? Entonces, la utilidad operativa menos esto, en este caso es un ingreso, le sumamos y nos va a dar la utilidad antes de impuesto. A esto le descontamos el impuesto y nos va a dar la utilidad neta, que esto va a ser el resultado de la gestión. El cambio de la situación patrimonial es el movimiento que ha tenido toda la parte del patrimonio, cómo ha evolucionado el capital, cómo ha evolucionado el ajuste de capital, si hay resultados acumulados, los ajustes que se han hecho a esto, cuánto ha sido la variación del año anterior con este año. Ese es el estado de evolución patrimonial. Ya tenemos el saldo inicial, aumento o disminuciones, y tenemos un saldo final. Esto nosotros con ustedes no lo vamos a ver, ¿ya? El estado de cambio patrimonial no lo vamos a ver, y tampoco el cambio de flujo de efectivo, pero se los he puesto para que ustedes lo conozcan y lo vean, este cuadrito un poquito más amplio, ¿sí? En material didáctico está, ¿ya? Para que ustedes lo tengan como conocimiento. Y si nos da el tiempo de que le haga un ejercicio y se los explique para conocimiento de ustedes, lo voy a hacer. Luego tenemos el flujo de efectivo, que hay dos formas, la directa y la indirecta. Esta es la anterior. Hay uno nuevo que está con impuestos nacionales. Esto se hacía antes. Ahora el que yo les he dado a ustedes es el directo, y eso es lo que se presenta a impuestos nacionales. Pero eso ustedes más que todo lo van a ver cuando llevemos sistema tributario. Y están las notas de los estados financieros. Si bien no van a hacer las notas ustedes, dejamos de compartir. Si bien no van a hacer ustedes las notas a los estados financieros, sí van a hacer una conclusión de su trabajo final. Vamos a continuar y vamos a compartir el texto guía. Ok. Vamos a minimizar esto. Nos vamos a ir nos pasamos mucho. Inventario. Aquí en el texto guía están los asientos de cierre.
Estos asientos de cierre se llaman así porque nosotros cerramos una gestión. Nosotros cerramos las cuentas de costos y gastos, cerramos las cuentas de ingreso y hacemos el asiento de registro del resultado del periodo y hacemos el cierre de las cuentas de balance. Es decir, al cierre de un periodo se hacen estos 4 asientos contables de cierre para que todas las cuentas queden con saldo cero y ahí se cierra el periodo contable. El asiento de cierre, nosotros utilizamos la cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Esa es nuestra cuenta transitoria o nuestra cuenta de orden, que cuando nosotros cerramos las cuentas de gastos y costos, estas cuentas tienen saldos deudores. Entonces, para que estas cuentas queden con saldo cero, nosotros las vamos a registrar en el haber, es decir, en el acreedor, para que cuando nosotros conciliemos los mayores, todos van a quedar con saldo cero. Y nuestra cuenta pérdidas y ganancias, que es la transitoria, va a ser la sumatoria de todos nuestros gastos y nuestros costos. La vamos a colocar en el debe para que este asiento cuadre. Cuando nos toque hacer el asiento de cierre de los ingresos, nosotros sabemos que los ingresos tienen un saldo acreedor, por lo tanto todas las cuentas de ingreso las vamos a registrar en el debe y nuestra cuenta transitoria de pérdidas y ganancias la vamos a colocar en el haber. Este monto va a ser la sumatoria de todas las cuentas de ingreso. ¿Ya? Entonces aquí cerramos nosotros gastos, aquí cerramos ingresos y hacemos el asiento de registro del resultado de la gestión. Tenemos, por si acaso aquí no es cuenta de ingresos, ¿ya? Es la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de que hayamos tenido una utilidad de la empresa. Si ha habido utilidad, aquí vamos a tener nosotros, hacemos un mayor de las pérdidas y ganancias y esa diferencia nosotros la colocamos en el debe porque va a tener saldo deudor para cerrar esa cuenta transitoria, porque va a quedar con saldo acreedor. La registramos en el debe para que se cierre. Y vamos a tener un impuesto a las utilidades porque ha habido una utilidad, entonces tenemos que pagar impuestos. Si es una sociedad, vamos a tener la reserva legal y por ende vamos a tener los resultados acumulados de la gestión. Todo esto en el haber porque impuestos por pagar es una cuenta de pasivo y tiene saldo acreedor. La reserva legal y los resultados acumulados son cuentas patrimoniales y también tienen saldo acreedor. Estos son formatos, ¿ya? Son ejemplos establecidos como formatos para que ustedes lo tengan en cuenta. En el caso que la empresa haya tenido una pérdida, en vez de decir aquí resultados acumulados, le vamos a colocar pérdida del ejercicio, va a ir en el debe, contra pérdidas y ganancias, que va a ir en el haber. Nada más, no entra impuesto porque es pérdida, no se paga impuesto, tampoco entra reserva legal porque no ha habido utilidad, sea en caso de ser una sociedad. Y el asiento de cierre del balance. El asiento de cierre del balance, en el debe van a ir todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas reguladoras del activo. Y en el haber van a ir todas las cuentas del activo y todas las cuentas reguladoras del pasivo. Quiere decir que al mayorizar mis cuentas de activo y pasivo y patrimonio, estas se van a cerrar y van a tener un saldo cero en su totalidad. Quiere decir que con este último asiento todas las cuentas van a quedar con saldo cero. Y esto lo vamos a aprender en la práctica. El día de mañana vamos a comenzar este ejercicio que tiene los saldos del balance de sumas y saldo del 31 de diciembre del 2012. Esto lo vamos a hacer conmigo el día de mañana. Vamos a hacer los asientos de ajuste. Vamos a hacer, si es necesario, los mayores. Vamos a hacer la hoja de trabajo, pero de 12 columnas. Vamos a hacer el estado de resultados y el balance general y los asientos de cierre. Ya esto lo vamos a hacer mañana. Lo importante es que por lo menos mañana lleguemos a hacer, aunque sea el estado de resultados y el balance general. No importa si nos quedan
los asientos de cierre. Igual si nos falta tiempo, el día jueves volvemos a pasar clase, ¿ya? Si nos falta tiempo, porque esto es un poquito minucioso. De ahí tenemos el portafolios, que este es su ejercicio de ustedes, este es su portafolio de ustedes. Y el ejercicio 2, que es parte del portafolio, pero está como ejercicio para ustedes. Tienen desde el balance de sumas y saldos para desarrollar los asientos de ajuste. Tienen aquí los tipos de cambio. Se pide los asientos de ajuste, la hoja de trabajo, estado financiero y asientos de cierre, ¿ya? Esto tienen ustedes para presentar hasta el día sábado. Entonces, por eso es que yo quiero terminar por lo menos un ejercicio hasta el día jueves. Si podemos viernes pasar clase, pasamos clase, ¿ya? Y este último lo vamos a hacer también conmigo, que es completo. Este pide desde el balance inicial, el libro diario, mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, hoja de trabajo, estado financiero y asientos de cierre. Este es completo y este nos va a llevar un poco más de tiempo, por eso es que lo he dejado de último, ya, para que vayamos trabajando. Entonces, tenemos tiempito. Les voy a mostrar un ejercicio de lo que hemos estado haciendo el día de ayer. Tenemos aquí el ejercicio que hicimos ayer. Tenemos el balance de comprobación o la hoja de trabajo. Ya tenemos nuestras cuentas. Tenemos activo, pasivo, patrimonio, pérdidas y ganancias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero nuestro estado de resultados. Aquí podemos poner el nombre de la empresa. Este estado de resultado no es el balance general. Estado de resultado. Dice del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, expresado en bolivianos. Tenemos los ingresos, que viene a ser lo que está en la columna de ganancias. En este ejemplo no hay ingresos. Entonces ingresos va a quedar así, 0. No hay costo de venta, es 0. Entonces nos vamos a ir a los gastos. Vamos a empezar a registrar nuestros gastos. Tenemos transporte, 20 bolivianos, y registramos. Transporte, 20, y aquí todos mis gastos operativos me van a ir sumando, ¿ya? Luego tenemos otros gastos. Podemos ordenarlo como podemos también ordenarlo según como lo tenemos nosotros, no hay problema. Sino que tenemos que ponerlos donde corresponde. Mantenimiento y reparación. Tenemos mantenimiento y reparación. Esto era 50. Luego tenemos AITB. El AITB no es un gasto operativo, es un gasto no operativo. Entonces tenemos AITB. El monto es de 305,53. Luego tenemos publicidad, 900. Publicidad, 900. Luego depreciación de activos fijos, 77,63. Depreciación de activo fijo, 77,63. Tenemos seguros y alquileres, 40 y 1000. Esos son gastos operativos. Tenemos seguros, 40, y alquileres tenemos 1000 bolivianos.
Entonces, como no tenemos ingresos ni costos, la utilidad bruta en venta es 0. Tenemos nuestros gastos operativos y nos va a dar una utilidad operativa de menos 11.117,63. Ay, es que aquí le puse un 0 por demás. Ya. 2.117,63. No hay otros ingresos, por lo tanto esto es 0. Y le vamos a restar también, como esto es negativo, con negativo se van a sumar. Entonces, esto va a ser igual a la utilidad operativa, que va a sumar los otros ingresos y que va a restar los otros egresos o los otros gastos. Entonces tenemos una pérdida neta de la gestión de 2.423,16. Entonces nos vamos a la hoja de trabajo. ¿Cuánto era nuestra pérdida? 2.423,16. Es la misma que nosotros hemos sacado en el estado de resultados. Eso tienen que fijarse. Si el estado de resultados ustedes sacan la utilidad o pérdida exactamente igual a la hoja de trabajo, ya sea utilidad antes de impuesto o la pérdida, quiere decir que han pasado las cuentas del estado de resultados correctamente. Por eso es que todo tiene que cuadrar con todo. Y una vez que nosotros ya tenemos el estado de resultados, vamos a hacer los asientos. Entonces nuestro asiento 1 va a ser pérdidas y ganancias. Todavía no sabemos el monto. Vamos a copiar todas nuestras cuentitas de aquí a los asientos. Esto vamos a acomodar un poquito más. Ya, va a ir aquí. Entonces, aquí nos faltaría el AITB. Como ven, el primer asiento es el asiento preparatorio de los gastos y de los costos, o de los costos y los gastos, como ustedes quieran llamar. Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Pérdidas y ganancias en nuestra cuenta transitoria. Aquí nosotros vamos a tener el total de toda esta sumatoria de nuestras cuentas de costos y gastos. Entonces vamos a pasar los montos. Tenemos 20, 30, 40, 20, 30, 50, 900. Aquí vamos a pasar solo valores. Y el AITB, que es 305,53. 305,53. Y nuestra cuenta de pérdidas y ganancias va a ser la sumatoria de todo ello. Entonces ya tenemos nuestro primer asiento preparatorio de cierre y cuadra nuestro debe con nuestro haber. Ahora, como no hay ingresos, no tenemos ingresos, no hay ingresos y tampoco hay otros ingresos, vamos a hacer directamente el asiento por la pérdida neta de la gestión. Me van a esperar un minutito. Bien, como les decía, como no hay cuentas de ingreso, entonces directamente vamos a pasar al asiento número, aquí vamos a incorporar un poquito más, al asiento número 2. Su glosa de este asiento es por el cierre de las cuentas de costos y gastos. Entonces tenemos nosotros una pérdida de gestión. La pérdida de la gestión es de 2.423,16, que eso es lo que hemos sacado en el estado de resultados y también en la hoja de trabajo.
La cuenta que vamos a cerrar va a ser nuestra cuenta transitoria, que va a ser pérdidas y ganancias 2.423,16. Con este asiento, esta cuenta pérdidas y ganancias va a quedar con saldo cero. Es decir, la aperturamos para hacer el asiento preparatorio de cierre y con el asiento del resultado la cerramos definitivamente. Así como la aperturamos, la volvemos a cerrar. Y su glosa es por el asiento definitivo de resultado o el asiento de cierre de resultado. Como no hay cuentas de ingreso, entonces no hacemos el otro asiento. Hasta ahí hemos hecho el estado de resultado completito y hemos hecho los asientos preparatorios necesarios. Ahora nos falta el balance general y el asiento de cierre definitivo. El balance general yo se los he pasado así, tal y como ustedes lo pueden ver. Tienen algunas cuentas para que ustedes se puedan dar una idea de qué cuentas van en el activo, cuáles van en el pasivo, aunque ustedes ya tienen que saber eso. Si está en la hoja de trabajo, todas las que están en la columna del activo es porque van a ir al activo, y todas las que están en pasivo y patrimonio es que van a ir en el pasivo y en el patrimonio. En este caso tenemos caja 15.460, aquí tenemos caja, entonces tenemos 15.460. No tenemos, estas las vamos a borrar. No, mira la hoja de trabajo. Luego terreno, tenemos marca X. Entonces una marca X vamos a colocar aquí en activos diferidos u otros activos. Marca X, que es de 200. Luego tenemos equipo de computación 310,54. Tenemos equipo de computación. $310,54. Y luego tenemos los alquileres pagados por adelantado de 1.000 bolivianos. Tenemos aquí alquileres pagados por adelantado, los 1.000 bolivianos. Y ya hemos registrado todas las cuentas de activo. Aquí tenemos en activo 17.791,62. En la hoja de trabajo tenemos 16.000. ¿Por qué nos ha salido más? Vamos a revisar. Aquí es 14.000, 15.460. Aquí me está sumando los 1.000. Es que esta está mal. Siempre hay que corregir las fórmulas. Siempre es bueno revisar. Ahora sí. 16.970,54. Está correcto. Estaban mal en formulitas, estaban por demás. Nos vamos a ir al pasivo. Tenemos capital 9.000. Capital 9.000. Luego tenemos préstamo bancario 10.000.
Eso es un pasivo a largo plazo. Tenemos préstamo bancario, 10.000. Tenemos el ajuste de capital, 316,07. Aquí le vamos a poner ajuste de capital, 316,07. Y luego tenemos la depreciación del equipo de computación, depreciación acumulada. Estas depreciaciones acumuladas no se registran en el pasivo dentro del balance, sino que es una cuenta reguladora de activo, se llama así, y la vamos a registrar aquí, depreciación acumulada de equipo de computación, que viene a ser, esto lo podemos entre paréntesis 77,63 y cerramos paréntesis, y nos va a aparecer con signo negativo. En el balance sí se puede registrar de esta forma y nos va a mostrar el monto del valor residual real o el valor real de nuestros activos fijos. En este caso verificamos, aquí no está sumando, vamos a sumar, ahora sí. Aquí, para que cuadre, nos falta. ¿Qué teníamos en el estado de resultado? Teníamos nuestra pérdida. Nos vamos a nuestros asientos de cierre y necesitamos registrar este asiento. Esta cuentita de aquí, que es la pérdida de la gestión. Nos vamos al balance general, resultado del ejercicio, o podemos colocar pérdida del ejercicio o de la gestión. Si quiere le ponemos de la gestión. Como es una pérdida, nosotros la vamos a colocar con signo negativo o entre paréntesis, que son 2.423,16. Y cerramos paréntesis. Entonces, nuestro activo va a ser igual a nuestro pasivo y patrimonio. De esa forma, nosotros terminamos nuestro ejercicio hasta aquí. Lo único que faltaría sería nuestro asiento definitivo de cierre. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con nuestra cuenta de balance. Entonces, como nosotros sabemos que nuestros activos tienen saldo deudor, vamos a empezar con nuestro pasivo que tiene saldo acreedor y debemos registrar en nuestro asiento de cierre. Primero colocamos las cuentas de pasivo. Vamos a registrar nuestras cuentas de patrimonio. Aquí no vamos a poner el estado de resultados, pero sí vamos a colocar la cuenta reguladora, que va negativa en el activo, pero tiene que ir registrado aquí. Como este es un pasivo, tiene que ir registrado en el debe. El préstamo bancario son 10.000, capital social 9.000, el ajuste de capital es de 316,07 y la depreciación acumulada es 77,63. ¿Por qué lo registro esto aquí? Porque en los asientos no podemos registrar cantidades negativas. Eso no se vayan a olvidar. Por eso es que aquí no puedo poner yo la pérdida de la gestión, porque es una cantidad negativa, tiene un saldo deudor y para cerrarlo lo tengo que registrar en el acreedor. Entonces, ya hemos registrado nuestras cuentas de deudoras para que se cierre todos los pasivos y toda la parte patrimonial que tienen cuentas, que tienen cantidades positivas. Luego tenemos caja,
tenemos caja, vamos a insertar unas celdas más, luego tenemos el equipo de computación, tenemos la marca y los alquileres pagados por adelantado, y por último tenemos la pérdida de la gestión, que tiene saldo deudor, y para que se cierre debemos registrarla con saldo acreedor. Caja tenía 15.460, el equipo de computación 310,54, la marca X 200 bolivianos, el alquiler pagado por adelantado 1.000 y nuestra pérdida de la gestión era 2.423,16. Ustedes se dan cuenta, cuadra nuestro debe y nuestro haber. ¿Cómo yo puedo saber si he hecho bien mi asiento de cierre definitivo? Simplemente sumo mi debe, no importa aquí abajo, sumo mi debe y mi haber solamente de este asiento y me da 19.393,70. Me voy a mi hoja de trabajo y son mis totales, mi total activo y mi total pasivo y patrimonio. Si yo he hecho bien mi asiento de cierre, la sumatoria de esto me va a dar mis totales de mi hoja de trabajo. Por eso es importante realizar la hoja de trabajo. Es una herramienta en la cual yo puedo hacer comparaciones y verificar que mi estado de resultado esté correcto, que mi balance general me va a ayudar porque tengo que hacer estos asientos preparatorios para que me cuadre bien bonito, y mi asiento de cierre definitivo, que es del balance, me cuadre con la hoja de trabajo.